Nyeba gunle namdol shin yende gunge gemba bo semje gunge nye jigo tamje kenla gu cha ze omen jege gemba dan dusum sange gunge ngo ni rasim jigo musma den zebe save lame shavla so wa dan bichu nyamslen bi kulun sambo ngejung samba dang jaju ki sim data bichu tosam nyamlin che ki goga prapati kalba sangbuin sambi kato dang tembe koni dan bichu nyamslen bar shu La excelente motivación para practicar en Dharma consiste de la renuncia y la mente del despertar, la bodhicitta. Y ahora tenemos una oportunidad maravillosa de estudiar y de reflexionar en el profundo Dharma. Y teniendo esta oportunidad, generemos aprecio por tener esta fantástica oportunidad. Y con esta motivación escuchemos el Dharma. ini dang anzo lam ki ngogo dame to bi sharap seti kandis nyamlin che ku gre esni tishu bi kabre ta dame ti tawi kapsu rigbe tenla phamni tini gombe kapsula gom ku gyore Nos encontramos hablando acerca del sendero y sus aspectos esenciales, los aspectos esenciales del sendero, que son la sabiduría que reconoce la ausencia de un yo personal y cómo ponemos los métodos con los que ponemos en práctica esto, cómo damos los pasos en el sendero para llegar a este reconocimiento. De eso estamos hablando, ¿no es cierto? Y cuando hablamos de la ausencia del yo, desde la perspectiva de definir la perspectiva, lo hacemos a través de la lógica, a través de la razón. Y llegamos a un entendimiento decisivo, a una certeza al respecto. Y cuando llegamos al punto de la meditación, ¿qué es lo que hacemos? Nos familiarizamos con lo que tenemos, con la perspectiva que hemos definido. dame ti gombe nyamsu lentang ki kor chidang ume shungdang labrim chachen zochen la sopa susu kamni damla mintawa mangbo yore ta chidang gwakab na ani tenzu la tosu lo chon chani susu ki lo lam baba tang wangbo kam tang tunba di kare tu sini di nyamsu la sha wa na chikche na tosu yang pendo cheba dago yung sigre. Cuando meditamos y nos familiarizamos con lo que estamos hablando aquí, la ausencia del yo, hay muchas maneras en las cuales podemos hacer esto. Lo que quiero decir es que hay muchas instrucciones esenciales, maneras muy puntuales, consejos muy puntuales que dar a los estudiantes para que practiquen al respecto, para que
reconozcan esta ausencia de la existencia de un yo. Tenemos la Madhyamaka, tenemos el Mahamudra, y cada una de estas perspectivas contienen muchas instrucciones esenciales, muchos consejos muy puntuales que podemos poner en práctica. Y cuando tenemos la oportunidad, tenemos que aprovecharla y estudiar cada uno de ellos. Pero lo más importante es que estas instrucciones tenemos que eh, ponernos en sintonía con ellas, digamos. Tenemos que sentir que son apropiadas para nosotros. Si aprovechamos la oportunidad de estudiar acerca de todas estas escuelas filosóficas y prácticas, especialmente las cuales se sienten en sintonía con nosotros, eso es de mucho beneficio y ese es mi consejo. Pena ngansu ta me pasini tenla phaptang de komtang di shisa dawa ina ina ya ta ti ngansu ina technique se ba approach dawa di yang ti dis minda ba yong se yong ge re pena ume pi kapsula dak me ba se tu zo di ta dinde kin da di tobe ta samle ma to dembar matu pa se zo dinde ki kane mala ta che ta ni gom yong go re ta dini yang anzu ne chu che be ki kap ta we yin ba yin ne dini tong ba ni ta ta me se ni gom yong de zo wo di ni jin ta dang gi de den jin cha so den jin di zo wo sa shu shu ma sam ta en kap su la dini sung jin se ki je shung go ba sung wa me pa tang ani den de yin ba yin du jin ba rang shin ma tu pa dinde yinba yin ani tatu sungzin nyi su mebi ki chade tenla pabni dini dame dan tongin komdang dini sungyo re da dinzo donla da shiraya keba yo ma re ina ya gom yongdu kapsula da tenla pabdang di su mindaba yo di yang mi kashi la denbar matu ba re islam na lo lamba ba dang gom deba yong sigre su su kamdang wangbu meba la dini yang kashi la da sungzin nyi su matu ba re jezang ani da me bare sne sambatang bai na yang gomde ba de yong si bare Por ejemplo, cuando se trata de entender qué queremos decir por ausencia del yo, llegamos al punto en el que estamos definiendo a qué se refiere esto. Hay diferentes métodos, diferentes maneras de abordar el tema y muchos distintos. Cada escuela tiene un método distinto para llegar a esta certeza. Por ejemplo, en la tradición más que cuando hablamos de la ausencia del yo, decimos que el yo es una mera etiqueta conceptual. Eso es todo lo que es una imputación. Y por lo tanto, no existe, no tiene una realidad inherente, sólida, no tiene un fundamento. Y a través de analizar cómo es esto, es que nos familiarizamos con esta noción y a este proceso lo llamamos meditación. Esta es una manera de abordar esto. Otra es, por ejemplo, eh, la manera de abordarlo desde el punto de vista del sendero Yogachara, perdón. Los Yogacharins hablan de la vacuidad y, y hablan de cómo, hablan de la idea de dualidad. Y con dualidad se refieren a algo que es aferrado y alguien que se aferra a lo aferrado, ¿no? Esta es la dualidad. La dualidad, podríamos decir, entre sujeto y objeto. Y a través de este sendero, primero reconocen que no hay objeto al cual nos aferremos y como no hay nada que aferrarse, no hay nadie quien se aferre. A través de este proceso, uno reconoce lo que
los yogacharyas se refieren como no dualidad, estar libres de aquello que es aferrado y de aquel que se aferra. Hay muchos distintos métodos para abordar este tema, para desarrollar este entendimiento acerca de la ausencia de identidad inherente del yo. Para algunas personas les puedes decir el yo no se establece realmente, no existe realmente, ¿no? Y para otras personas esto puede ser de mucha ayuda, dependiendo de su personalidad, de sus inclinaciones, ¿no? De su manera de pensar, digamos. Y para otros puede ser más fácil pensar que como la dualidad no existe, el yo no existe, ¿no? El yo no existe porque no hay dualidad, no hay objeto y sujeto, perdón, no hay objeto y sujeto, entonces no puede haber sujeto, ¿no? 내가 나시 우마 테란이라 스무땅 바이네야 우마랑 유베게드니 다음에 땐라 파병도 쩨베겠다 림기 아니 땐라 파 곰니 데리치기요래 드니 우만 대규바이나 지철도 까니 곰용거라 봐 다된소 랩사 찍바레데 네야 곰용도 있더니 강사기 다 왕보랍팅기 개발했더니 탑시 민다바 예바인데 스스 왕보다 튜바디 카두갸바이나 곰바이나 펜도치아 용스기로 와 항에 디제선 쉬고요. Si vemos en la tradición mayámaca específicamente, de nuevo tenemos dos maneras de acercarnos a la misma meta. Los primeros son los autántricas. Tenemos los sautántricas y los prasángicas. Los sautántricas, ¿cuál es su método? Los sautántricas revisan cada una de las maneras en las cuales sucede el aferramiento, ¿no? Cada una de las maneras en las cuales exageramos la realidad y eliminan una tras otra porque no es posible que las cosas existan de esta manera. Y entonces llegan a este reconocimiento de la naturaleza que está libre de cualquier tipo de conceptualidad, cualquier tipo de extremo. Los prasángicas, por otro lado, se llaman también los consecuencialistas, y lo que hacen es que ellos eliminan por completo todas las posibilidades de un jalón, podríamos decir, ¿no? Todos los extremos se eliminan de un instante, y esta es la metodología que ellos siguen para liberarse de toda la conceptualidad. Llegan al mismo lugar, simplemente por métodos distintos. Y hay métodos que acomodan mejor a ciertas personas y métodos que acomodan a otras personas, ¿no? Ese tipo de análisis y de razonamientos. Tal vez para algunos sea más fácil asimilar un grupo, ¿no? Y necesiten más guía, necesiten más análisis y otros menos, yo qué sé. Pero lo que importa es qué es lo que nos funciona a nosotros. Tenemos que llegar a esta certeza de la ausencia del yo utilizando el método que funcione mejor para nosotros, porque es lo que va a traer el mayor beneficio. 다 림기바다 지철 와스기로 아주 gradual 다 simultaneous 이렇게 개발용도 와 Otra manera de la cual podemos hablar de la diferencia entre sautántricas y prasángicas, los sautántricas se consideran que son más graduales, gradualistas, les dicen, y los prasángicas son inmediatos. 다제단 계란 왕보 라비나 지철 베람데 펜도치아 요래 숨바래 엔 계란 왕보 딩나 타마다고 있나 림기 베람라 띵고 와 Y se explica que aquellos que tienen facultades superiores, la manera en la cual se aproximan a la verdad
es más fácil para ellos utilizar este aproximamiento instantáneo, digamos. Y para aquellos que tienen facultades medias es mejor ir de manera gradual. La so ta dinge ka ji shui se na nga chu dan ta ka su ba ba de da u me ki ten se la ten ni en da me ten la pa dan da chi dang tho re di ro wa cha sang gi tu mong tho re ine yang da di kom yong de ka she ge di ni su su la ma pen ba da wa chuna yong ge yo ba ina ani gom dang tap shi shen ba yang mong bo yo re so di kyang ba ma re di di su su gi di do zi ji da lo chen cha ni 아니 냠는 제바이나 야 디기 마펜바이네 셴바기야 소소라 펜세그와 디딩 하나솔라 옵션 망보요 레스니 디케게 치드니 디슈고요. Ahora mismo estamos hablando de los métodos de la Madhyamaka y el uso de razonamientos para analizar y para meditar en la ausencia del yo. Lo hacemos porque es lo más común. Funciona de la mejor manera, digamos en términos generales, pero si nosotros encontramos que esto no nos ayuda a nosotros, no quiere decir que no tengamos opciones. Tenemos muchas opciones de las cuales escoger. Y nuestro estudio personal y nuestra práctica personal, a través de estos tenemos que aplicarnos a hacer lo que resuene mejor con nuestra práctica y lo que nos funcione mejor a nosotros. 다 로종게 냠는다고 제베 값을 이나니 되니 군줍 값을라 다진 세디 쿠마다고 지체 땡아라주 땡시 땡주 마미다고 지 그러봐 다 마미 디기 가투이나 쿠마 용구도 두미도 따지 따네 레바다 납상 숨니 되니 콜라지 팀당 그러봐 어 땡데시니 다 로종도 좀 망문나라 다진 세디 나라주 다임바다 되니 코가 용구도 그래서 삽삽지니 따대 거야지. 근데 돈이 냠는 제였은 거야. 가시 돈이 냠는 제반에 배도 좀 먹어서 와. 다 되니 don당이 냠는 제배 값을라니 되니 근데기 다도 좀 봐. 세디야 되니 밀람당 주마다 그래 했으니 되니 고민 거래. 도르디나 로정 값을라 다진 세디지 파 로기 미다고 줄었어. 니 미디지 미 소소긴 다다고 소소를 내가 얘기한다고 시. 다디 간주 가디네 삽삽지니 삽삽지기로 봐. 소소를 내가 얘기긴 메지 소소질러 여 봐이나. 아텐데 망부 손해다. 아니 덴바단 시신이디 덴데긴 다냠도 봐. 탑승제가 락자다고 지로 배샤. Podemos pensarlo de esta manera. Podemos acercarnos a la ausencia del yo, aproximarnos a esta desde el punto de vista del Lojong o el entrenamiento mental. Desde la perspectiva del Lojong, desde una perspectiva relativa, pensamos personificamos este aferramiento al ego como si fuera un ladrón, alguien que puede dañarnos. Y nuestra atención, nuestra capacidad de estar alertas, son como los soldados, los policías que nos cuidan. Más bien como guardias, ¿no? Los guardias que nos cuidan. Y entonces vemos al aferramiento al ego como el enemigo. Y tenemos que tener mucho cuidado, tenemos que estar vigilantes. ¿Qué está haciendo este enemigo nuestro si se acerca? Podemos capturarlo. Podemos capturarlo y castigarlo. Y eso lo hace nuestro guardia personal, que es nuestra atención, nuestra capacidad de estar alertas. ¿Cómo es que mi aferramiento al yo me está haciendo daño? Reflexionamos acerca de esto una y otra vez. Y pensamos también cuáles van a ser los beneficios cuando nos deshagamos de este aferramiento al yo. Y esto es, desde una perspectiva relativa, estamos personificando este aferramiento al yo. Lo estamos convirtiendo, digamos, en un personaje. Y trabajamos con este desde un punto de vista más relativo. En última instancia,
O desde un punto de vista último, el aferrarnos al yo es meramente como un sueño, como una ilusión. Podemos, sí podemos, es útil aproximarnos, ¿no? Abordarlo de esta manera. Hay muchas maneras de las cuales podemos meditar y ejercitarnos acerca de la ausencia del yo. Tadi indu ta nganzu kasan shubi ki riba tinzu yang kashi ki ta tinzu pe konyo ko tabu shidu di indu tab debu jik dami gom kukudu samna lojong ki gomdan dezu tab debu yore sidi kari resana ta dangbo dazin se di yabu jimindu di ngoni nyokta jiresha ngala dungan teka jiresha sambi di ngazu hagoye shirakali mido wa hago kure di hago wache di gauzang nye pa sikirwa ta deni katui ina pe semba di tenpa dan shishingi sapsap chini kodang nga nyi rwa ani chamgi mes ko nga la ngoma ya neba mongpa kya so mongpa nyan tarung neba mongpa kya nga iba ko nga tsawa nyini nga tarpa tangi me ani nga tabshi ganda chini ganda ko kapti chagi ko wangtu nga dogi me samba trawo shita tendegi chi nga zu ina confident trawo chiga thone ani katui ina ya chi sana ya tu na ya nyane keje sheba ina ya ko yungu du yungu mi du rwa 아니 거의 용마 타도더니 덴셰기 파 다디 랩송 야고 민도선 파 참샤네 봐 근데 제바에는 야 대수야 제금랑래 제금 제디스 레라 버도 와 드니 다 할람 띵상 아주 지เป็น내염도 지용도 가와도나야 되니 내염도 고그레 삼니 직심 독선 중도 와 칼라 카레가 라과라 세니타이저 쭉 다미레 제 중도 왔습니다 denshi shungu dhwa, wata denshi shing dazin laya dhini, ko nangla dhu song wayi na, rwa, ta nyokda sugu ye samni pe jik, alertness, denshi di tempo che wayi na, ta deyang dhini, dangmi chekum che wa se dhina, jikwa charu gore, lo chungi, kwani. Estoy hablando de esta otra metodología porque llevamos algunas sesiones hablando de estos razonamientos, esta utilización de la razón y de la lógica como método para obtener certeza acerca de la ausencia del yo. Y esto tal vez sea difícil para nosotros, ¿no? Y tal vez una manera más fácil de explicarlo brevemente es a través de este aspecto del entrenamiento mental. Por ejemplo, el aferramiento al yo. Es muy fácil para nosotros entender que esto es muy problemático, nos daña, no nos trae ningún beneficio, nos ha dañado tanto en el pasado. En esencia, no es de ayuda. Y esto es fácil de digerir, ¿no es cierto? Relativamente fácil de digerir. ¿Y de qué estamos hablando cuando digo que tenemos que definir qué es lo que tenemos que aceptar y qué es lo que tenemos que rechazar o refutar? Es muy fácil lo que tenemos que aceptar y que rechazar desde este punto de vista. ¿No? Entender que tenemos que aplicar nuestra atención, estar alertas. Y nos damos cuenta de que que este aferramiento al yo no es bueno para nosotros, no es nuestro amigo. Siempre nos está dañando, nos está causando sufrimiento. Y no solo eso. Está impidiendo que yo obtenga la liberación. Es exactamente lo que está haciendo que yo no obtenga la budeidad. Y entonces es fácil para nosotros entender, tengo que hacer algo. ¿Qué puedo hacer para no dejarme controlar por este aferramiento al yo? Y podemos tener esta certeza o esta confianza, ¿no? Llegar a la resolución de ya no voy a soportarlo más, voy a hacer todo lo que está en mis manos, practicar todos los métodos que estén a mi disposición para liberarme de este aferramiento al yo. Y pensamos, bueno, sea lo que sea que esté haciendo, esté comiendo, esté caminando, esté hablando con otras personas, este aferramiento al yo, voy a estar vigilándolo. ¿Es fuerte? ¿Es intenso?
¿Y qué puedo hacer al respecto? Y entonces, primero que nada, tenemos que estar alertas, ¿no? Y asegurarnos que siempre tomamos nuestra distancia, ¿no? Y estamos al pendiente para no dejar que este fragmento del yo tome el control. Y esto también es una meditación analítica. Podemos hablar fácilmente desde esta perspectiva. Para dar un ejemplo, con el cual estamos muy familiarizados hoy en día, tenemos, ¿no? Tenemos esta epidemia, esta pandemia, de esta virus, ¿no? Que nos preocupa a todos. Y, y pensamos mucho al respecto y entonces hacemos todo lo que está en nuestras manos para protegernos. Y nos lavamos las manos, utilizamos cubrebocas, yo qué sé. Hacemos cosas, estamos alertas y nos cuidamos para no caer en para no infectarnos, ¿no? Para no hacer cosas peligrosas que nos puedan infectar. Y esta es una manera de abordar también el aferramiento al yo. Necesitamos utilizar nuestra atención, estar alertas para ser capaces de protegernos a nosotros mismos, de estar em, en guardia, digamos. Y esta es la manera del entrenamiento mental, este es el método, digamos, y tal vez es más fácil de entender. Pena ta nga su dakzin se di ta di varis tawa chila yinpa ina ta nga ran su ki denpa dang shi shin dang pawe se din su ki ta nga su mask dang sanitizer tawa ta di su re dowa. Entonces podemos pensar que el aferramiento al yo es como un virus y con nuestra atención, con nuestra capacidad de estar alertas y de tener cuidado, hacemos todo lo que tenemos que hacer para cuidarnos de este virus. Tomamos todas nuestras precauciones. Gani lo jung ki kesu nang la tam nga chiyo re lelen tam chi chik la da se ta di chik di ma yun dir ko khabar tun da tar gari sana nga zu tu samba tang di nyora mangbo chiyo ba nyora chasa nge jungsa ki tsawa dawa chi nga zu ne main switch dawa chiyo ba di ni chik la tu usla ba re di ha ko na ani kera nyora chasa di beba charo di ha ma ko na kera ki chik switch shenpa dunzu da main switch korang off ma chi na shenpa dunzu jeba ne yang kya zu bar yung koro ba di sudi kare segi wari sana dakzin tila segi wari dakzin di ngo she ni kerangi nyembo tento bayi na ta kerangi jik nga zu kare segi wari basi kange ki source zobo shi wari ba di hako ne kako su rabu shi esti na lelen tamche chikla da asi dine shi wari. En la tradición del entrenamiento mental o Lojong, hay una instrucción esencial que dice, busca cuál es la fuente de todos tus problemas. ¿Y qué es aquello que causa todos nuestros problemas? ¿Qué es lo que causa todo nuestro sufrimiento? Ahí digamos que hay un switch principal. Si ese switch está prendido, tenemos problemas, y si está apagado, no tenemos problemas. Podemos hablar de que hay una fuente de todos nuestros problemas, de todo nuestro sufrimiento. Y si la identificas, si sabes cuál es, puedes aplicar el antídoto, puedes apagar ese switch. Y si no sabes dónde está ese switch, si no sabes dónde se encuentra, si ni siquiera sabes que hay uno con el cual puedes apagar todos los problemas, nunca lo vas a apagar. Y entonces vas a continuar sufriendo. Y si no lo apagas, esto va a regresar, tus problemas van a regresar. Y este switch justo es nuestro aferramiento al yo. Si sabemos lo que es, si lo reconocemos, si aplicamos los antídotos, ¿qué es lo que sucede? La fuente de todos nuestros problemas se apagan.
Una vez que reconocemos cuál es la fuente de nuestros problemas y aplicamos los antídotos, se acaban los problemas, se apaga el switch. So, teni nga zu kazang ngola chepa chik dura ki riba sayati ani itela teni dame kumdangni shubi karwa ta dini kazang nga zu neshi tsangwa asini teni gacha ngeba, kyapa ngeba, chidal ngeba, dudal ngeba asini ta dini zu kazang shubare dinani sum shubarwa chikla. Previamente discutimos la lógica, los razonamientos que investigan cuál es la esencia. Y este es el razonamiento por el cual refutamos que el yo no puede ser ni singular ni plural. Este razonamiento lo utilizamos justo como método para entender la ausencia del yo. Y dentro de este contexto hablamos de 4 certezas con las cuales nos tenemos que familiarizar. La primera es la certeza de reconocer qué es lo que tenemos que refutar. La segunda es la certeza que reconoce cuáles son el abanico de posibilidades o cuál es el marco dentro del cual nos vamos a mover para refutar, qué es todo lo que tenemos que refutar para refutar esta idea que tenemos del yo. La tercera es el reconocer que la singularidad no existe. Y la cuarta es reconocer la imposibilidad de que algo sea múltiple. Y en discusiones previas ya vimos las 3 primeras. Chidangda nge tingwa mabu shu san yang yaji tenshu lao tsu du shu baya na dakzin saya di le ngoye ne tsu la le par tak shakba yinba kan shik la ani ngaran tsu zimbi zindang teki tul yong du le par takba tsamshi mayin par yul rangoy ne ani tsu dum ninde yo ba ji ngone yin ba ji tonggyu yo ba sumgyu yo ba 봐 ji dokto chakbo da ba ji yo ba ta tinde ge ji chona chung go ba delatini tinde ge zimbi zimba yi she sambo de la karese gorsen da sin sin se yo. Ya hablamos de esto con anterioridad, pero vale la pena repetirlo. Y es, ¿a qué nos referimos con aferramiento al yo? Podemos definirlo. La mente imputa algo. Le imputa realidad. La mente proyecta que hay algo instanciado, digamos, en la realidad y este es el yo. Le imputa una existencia real y es esta mente que se confunde y piensa que las cosas existen de manera independiente, sólida, real, de manera externa. Hay un objeto ahí afuera con determinadas características objetivas y es un objeto independiente, ¿no? Y la mente no solo, la mente piensa que vive en una realidad sólida y objetiva, etcétera, ¿no? Y su peor imputación es justo este yo, esta identidad. Dingi kasang mengo shu nga zu di inchi ki tsik peche tangdu self sek dwa ini yang tato dati kare sek yor sana nga se ai se shto o dirang sek yor di yang kwa nur kyu yo mar di shenpa chik sek kaya keje mare
I 세지도 디가라 미 세지도 딜 세지도 Desde una perspectiva técnica, cuando hablamos en tibetano, por ejemplo, decimos dak, yo. Y lo que quiero transmitirles es que estamos hablando, no es un tecnicismo filosófico, estamos hablando de lo que nos referimos con yo, con mí, cuando algo me pasa a mí. Eso es lo que tenemos que reconocer como el yo que estamos refutando y al que nos aferramos. 디마도 양칭은 수지 intellectual and philosophically self sage 가와 두 문기 세계요 말했다기요 선도 단계요 말 딩노 유면도 봐. Y entonces no nos va a servir pensar en tecnicismos filosóficos como la identidad inherente de la persona, ¿no? Es que nos estamos refiriendo a este yo, en este contexto, a mí. 다 디스비 간데레스나 베나 다 케랑게 밍라 베나 가주 미지 녜 밍라 기시다지 karma스 라게나 미지기 인도스니 karma스 라빈데 람사지 나네 세 토알레스도 어디가 하고서 토알리 그러와 다디 드로 슈크체로 땅고도나 미지 nga라 karma kuma dawasi labaina lamsaji kerang de 슈크체로 두고도 와 건다 민다와지 디기 볼륨 다고도 어디랑 데니치라 nga세거 어디니치도 와 소바지도 와 어디라 세겨 디고 게춤도 와 ¿Cómo podemos explicar esto? Por ejemplo, tu nombre. Digamos que te llamas Karma y te identificas con este nombre. Y si alguien grita, ¡Hey, Karma! Tú inmediatamente tienes este sentido. Ah, ¿yo? ¿Te refieres a mí? Y esta identificación, ¿no? Cuando alguien dice tu nombre. Si alguien dice, Karma es un ladrón, ¿cómo te vas a sentir? ¿Tu sentido de identidad va a subir el volumen o va a bajar? ¿Vas a sentir aversión intensa porque están hablando así de ti? ¿No? Si alguien te dice ladrón, eso es lo que pasa, ¿no es cierto? 딱 방달 돌리나 karma 세디 ngayi bache 다 델레 tozu 모카부터 야불람나 가켄 지다 다 델레 tozu 지 두불람나 룽라켄다 근데스도 딜라더니 나도 단다 파스바도 나세 딜레시고 Tenemos esta base como que es el nombre con el cual nos identificamos, o sea, Juan, Pedro, María o Karma. Karma es un nombre común con los Sherpas, pero luego también tenemos nuestra personalidad, ¿no? Y hay gente que dice, esta persona es muy feliz o es triste o es educada o maleducada o yo qué sé, ¿no? Y hay una serie de cosas con las cuales nos identificamos que forman nuestra identidad. 다디 빼나 니 가상 빼디 타라 주생이 빼달라 봐 다다 닝이 라바나시 된라 탁바 임바칸실라 gyugin dumashi zombala teni ani garre thakpatin duredu sambiki teni dela teni jignang ke yombarwa oda dazin sede ni dangi shubana shi denla dul sede yugi tendu mepala loeki sweshapa ganshigla ani duzin dig zin yondu yurangon du pa zini chiba ke ba nashi jeni ani dak sede denla le takwa tsamshile yuki den meba kanshila chunne jin yongdu tini degi nyoda mangbo chi so yung gore sumo dunga ki yung gore so bare ta pedan bejen chawai na Compartí con ustedes el ejemplo de la serpiente y la soga. Y sabemos que en realidad no hay una serpiente ahí, solo es una soga, pero a través de causas y condiciones, la mente se confunde y entonces piensa que una soga es una serpiente. Y es debido a esta confusión que imputamos en la soga la identidad de serpiente. Este es un pensamiento confundido, es un malentendido. Y este malentendido
hace que sintamos miedo y le tenemos miedo a la serpiente. Y de hecho, no hay serpiente, pero está es algo creado. Esta serpiente es, digamos, creada, es artificial, no existe. Y aquí lo aplicamos a nuestro aferramiento al yo. De hecho, no hay un yo, no hay, pero la mente le imputa un yo, a pesar de que no existe. Por su confusión, por un malentendido, se aferra a esto y le imputa un yo. Y es a través de este aferramiento, esta confusión y este malentendido que todos nuestros problemas y sufrimientos surgen. 다 페나 타라 두징기 출바 용해라 규민 게멜레 중화 말해 들 규여래 겐여래 대양 규 코네 중화 말해라 겐 코네 중바 말해 규겐 망보 좀발 때네 중화래 페나 당보 미딜라 둘긴 직바 깨트베기 누바시 요고도 와 박샤시 요고래 디메나 타라 둘도 투에요 말봐 찍디래 안 내가 난신기 율디한테니 둘 다버지 요고도 와 다 내가 난신기 되니 지 록데 세부 맵에 쏟아보다 난 내가 난신기 코랑기 지 또저지 갈라 그래 뭐만 둘기 쏘잡뇽기 트라마 여바다보다 다 된저 차상 좀 용도 되니 루진 셰바기 차긴 차상 좀 용거 그래 좀 용도 루진 셰바디 게 용거 해슬라 그래 봐 빼데 신도 나랑 좀 다진디야 규메 게메라 때는 중화 말해 데라 규여레 겐여레 망보셔레 다디 가서 넘버 산제베게 아가주 텐데야라 주니든소 디셰갸병되더니 규당 녀몽바당 레당 동날라서 망보지 디셰갸 그러와 다 뒤지세도 규긴 데도 여바 데세도 가란솔라 다진디 용거레스라 바레 데니 뒤 남시 케랑 페나 타르 두진 셰바키에기 규딘조 차상지 메바이나 데 두진 셰바키기 말와 내가 하신 가란솔라더니 다진 기 출바디 중을 제발라 규겐도 차상 아니 메바 차서마이나 다진데 용거야 말에 숨바래 En el ejemplo de la serpiente y la soga, no es que esta confusión no tenga causas y condiciones. De hecho, hay muchas causas y condiciones que se tienen que reunir para que esta confusión surja. No es solo una cosa que causa la confusión. No hay una sola condición que nos lleve a esto, sino es un conjunto. Es un esfuerzo grupal, digamos, para que la mente se confunda. Primero, la persona que está confundida y que piensa que hay una serpiente ahí, primero que nada tiene que tener la propensión, la tendencia, el patrón habitual de reconocer una serpiente, de saber que es una serpiente. Y al mismo tiempo tiene que tener miedo de la serpiente, cierta aversión a la serpiente. Y son estas tendencias. Así estas tendencias faltan, no vamos a tener este estado confundido de la mente que termina en miedo. Si alguien jamás ha visto una serpiente en su vida, no va a ver la soga y va a decir, ahí hay una serpiente. La forma misma. En este caso, necesitamos tener algo en la habitación que luzca como una serpiente, que parezca una serpiente, algo similar, a lo cual le podamos imputar la idea serpiente y entonces sentir miedo. Y a lo mejor la habitación no está bien iluminada, entonces nos confundimos más fácilmente. Y a lo mejor tenemos un trauma y en el pasado hay serpientes que nos han mordido, entonces estamos mucho más alertas, tenemos mucho más miedo cuando se trata de cosas que parecen serpientes. Y en tercer punto necesitamos esta mente que percibe, ¿no es cierto? Cuando todas estas circunstancias se reúnen,
este malentendido de que hay una serpiente en la habitación surge. De la misma manera, el aferrarnos a un yo no surge sin razón y sin condiciones. Hay muchas causas, muchas condiciones que tienen que reunirse para que nosotros tengamos esta confusión. Y dentro de esta tradición hablamos de los dos eslabones del surgimiento independiente. Hablamos de la ignorancia, hablamos del karma, hablamos de aflicciones. Todas estas son causas y circunstancias que devienen en este malentendido y en esta confusión que termina en una imputación al yo. Y podemos decir que mientras estas condiciones estén presentes, siempre y cuando estas causas y circunstancias se reúnan, la confusión de la mente va a surgir. Y es lo mismo. Si tenemos todas las circunstancias y las causas necesarias para confundirnos y pensar que hay una serpiente en la habitación, nos vamos a confundir. Si eliminamos las causas o las circunstancias, las condiciones, si las eliminamos, entonces esta percepción es imposible de que surja. Di imba songzang ta sangye chumdin degi nga ransu degi process chasang di kenni ene nga ransu la dendegi jikpala trewe tab yongsu tsokpa che sung shaayore dila namkyu nga su denpa shi segyo rwa ta dengi nga su tada dusen le pe shaabay na dul lu tul ni jikpa keba di dungangi denpa sayadire kode wachina rwa ta deni dendegi jikpa kia kwe kin gyugin dangi nga su shuyinba densu dila kunjung denpa segyo re ta deni midigi dul redu maridu sini taje tangyong di yorwa taje tangwe ke thalam je yorwa ta pena nga ranzo dangi thongsa ke saja de la ro ani gyugba chi kheo ni thapa de la guzu guzu che ani kale kale te ba na da gone dani di norsha sini chi thapa yima ngotho yong yorwa thama thama de la dila lamgi temba se gore ta deni tapshe de la teni thapa yimba ngotho ma thadu kare la do gresena dul jimbi jimbati pa ye dur ko logerwa ta dinde inde dine dul di gag be chadela gog be temba tulba dim ginche be chadela gog be temba sungbare ta di ani ngana zo dazin la chane chigwarwa dazin la dine dunga jongwa di dunga temba dazin khorang di kunjung temba ta dazin kiye ki gyugin deso dine dame to be sherap de lamgi temba dame to be sherap la dine dazin de pang gag to be chadela gog be temba senen da dos ngojin chi chugore. El Buda reconoció el proceso, qué es lo que está sucediendo aquí. Y sabiendo cuál es el proceso, qué es lo que sucede, es que el Buda fue capaz de enseñar los métodos para liberarnos de este sufrimiento. Y estos métodos que él enseñó para liberarnos del aferramiento al yo y del sufrimiento que este conlleva son las 4 verdades de los nobles. Primero tenemos un ejemplo, ¿no? Tenemos la serpiente y la soga para ilustrar, por ejemplo, cómo funcionan estas 4 verdades de los nobles. Y primero tenemos la verdad del sufrimiento, y es por esta mente que está confundida, que tiene un malentendido, piensa que la soga es una serpiente, surge el miedo y esto es un sufrimiento, y esta es la verdad del sufrimiento. Después tenemos la verdad del origen. Hay causas y circunstancias que llevan a esto y reconocer cuáles son estas causas y condiciones que llevan al sufrimiento es la verdad del origen. ¿Por qué este miedo surge o por qué esta confusión surge en la mente? Después tenemos la cuarta verdad, es de hecho la verdad del sendero. Y son los métodos que utilizamos para investigar y para analizar. Estos métodos son el sendero y estos nos llevan a entender de manera directa
si lo que estamos, si nuestra aprehensión es real o no, si lo que estamos proyectando es verdad o no. Y, por ejemplo, si estamos en una habitación oscura y está eso que pensamos que es una serpiente, tal vez vamos por un palo y desde lejitos, ¿no? Le movemos un poquito, le picamos para ver si de verdad es una serpiente o no. Estamos haciendo algo, estamos aplicando un método para obtener un conocimiento, para entender cuál es la realidad, cuál es la verdad. Y este es el sendero que atravesamos, es el método que aplicamos. Y una vez que entendemos que fue un malentendido, fue una proyección y la serpiente no es real, entonces llegamos a la verdad de la cesación. Una vez que hemos atravesado este proceso de investigación, una vez que hemos puesto en práctica los métodos, nuestro aferramiento a que la serpiente es real se elimina. Y esta continuidad, de repente, esta confusión y esta continuidad de miedo, de malentendido y miedo, se corta. Ujú. Y podemos aplicar lo mismo al aferramiento al yo. Esta verdad del sufrimiento es que tenemos este aferramiento al yo y que nos causa tantísimo sufrimiento. La verdad del origen es que hay causas y condiciones que llevan a esta confusión. El sendero es aquello que nos lleva a investigar qué es verdad o no. Tenemos el proceso, los métodos para eliminarlo y la eliminación de la confusión. Esa es la verdad de la cesación. Tini da khasang nganzu da chigdal duba se de kapsula da phungbo dang an dak se di phungbo dang chigi na ngoye ni sultan tungu mindu rawa tinde ta che tani tini da zingi zindang de da phungbo gi ngoye ni sulti tungu me ba yindu tini phungbo dang chig ki suldu matu patela ani chig dang tarwa sini da dus komu go rawa de yang tini 다 수부당 셈니 샤니 수부레도게 셈레도게 수셈니게 촉바데레도게 서와 디레기에나 아니 데니기 ngowo데다 다기 ngowo든지 디기도 디기민도 스니드니 레비기 첸드르체니 dor드나 아니 수부당 셈 촉바 카레샤과 있네야 ngoyeni sudan 퉁미메바 인디 다도 짐바세디 투바레샤 세시 와 아디 ngoy sembatela kare chigdang dalba ngeba sumparwa doskom gogorwa El razonamiento de la ausencia, de la singularidad y la pluralidad lo abordamos preguntándonos si el yo es idéntico o distinto de los 5 agregados. Por ejemplo, este primer razonamiento, ¿es cierto o no que el yo es idéntico a los 5 agregados? ¿Hay alguna contradicción en la manera en la cual nos aferramos o percibimos a los agregados y al yo? ¿Cómo percibimos y nos aferramos al yo? Si nuestra manera de relacionarnos y aferrarnos al yo y a los agregados está en armonía o se contradicen. Si sería posible para nosotros aferrarnos o pensar, considerar que el yo es el cuerpo o los 5 agregados, reconocemos que no puede ser. Podemos investigarlo preguntándonos a nosotros mismos, ¿es verdad que el yo es el cuerpo? ¿Es verdad que el yo es idéntico a la mente? ¿O es una combinación de estos dos? Esencialmente, ¿qué es aquello que pensamos que es el yo?
¿Cuál es su esencia? ¿Es idéntico o no? Solo tenemos estas posibilidades. Y llegamos a la conclusión de que no puede ser, no funciona así. Hay demasiadas contradicciones. No, no son compatibles. Y así podemos comenzar a desarrollar esta certeza de que el yo al cual nos aferramos no puede ser idéntico a los 5 agregados. 다 내갑수 게 춤버디 가르레스나 페나 아 단지 빼들라 둘당 타과디 찌그레 슬라바이나 르와 디니 어 둘기 케체디 윤데네서 타바 강라 요고거라 탁베 윤데네서 둘 강라 요고거라 디니 연구요 말에 내가 지디 다제 땅용도 다 출두다 지도 출두거라 봐 이네 제바지 용도 다 니바디 가르레스나 르기 진당기 다데당 율기 내당 예부디 퉁구도 퉁문디 따고 거라 르기 진당데당 율기 내당 얘기도 퉁구도 퉁문디 따고 어디 계신 버려스라 세디 르기 진당데기 둘 진케나 율기 내당데 둘레도 말스 뒤따고 거라 다디 덴바 이메 따버져 봐라 르기 진당데기 둘도 진게나 아니 율기 내당 거랑 둘레도 말해도 신디 따고 거라 다 둘기 진당데 출바 이메라 봐 디마도 조사요 말봐 다 르기 진당기 둘 짐만신 율기 내당데 둘차 되게나 거 덴바레 다진데 덴바르바 르 진당디 둘기 출도 진샤바에네 율기 내당디 둘기 ngol 마투바에나 따티니 거 출바 임바지 라초 용도 봐. 다 내가 때 디레다. 도르디나 다진 세디 다 람상 담메 마도나야 또 고미용도 당원이 다진 세디다 출발해서 삼비 갈라간 삼치 등 아주 삼로 코고고 니 코르토바에나 가르더니 다 할람 제금 제비게다 지가서 그래 리부다 버시래 당메 즉 원숨도 똥 마톱나야 다진 세디디 덴바 말에도 취샤 삼비 삼로지 코토도 와 내가 주요 그거 Es importante entender aquí, y de nuevo, hablemos del ejemplo de la soga y la serpiente. ¿Es posible que la soga y la serpiente sean idénticas? ¿Qué significaría que la soga y la serpiente fueran idénticas? La serpiente tiene sus propias características y la soga tiene características muy distintas, tiene su propia esencia, digamos. Si fueran idénticas, tendrían que tener las mismas características, ¿no es cierto? Y esto no es posible. La confusión es que pensamos que son lo mismo, pero cuando investigamos y nos preguntamos, ¿es posible que una serpiente pueda ser una soga y una soga pueda ser una serpiente? ¿Pueden tener las mismas características? ¿Pueden compartir estas características mutuamente, digamos? ¿Qué es lo que estamos diciendo aquí? Estamos hablando de cómo la mente se aferra a dos cosas, ¿no? Y le proyecta cierta determinada existencia a algo. Tenemos al objeto y a la manera en la cual proyectamos que el objeto es. Y si nuestra manera de proyectar y las características del objeto corresponden, entonces podemos decir que esto es verdad. Si nos aferramos a las cosas como existen, entonces nuestra percepción es verdad. Pero si las cosas no existen a la manera en la que nos aferramos a estas, si estas se contradicen, entonces estamos confundidos. Pensamos que la soga es una serpiente, pero la realidad es que enfrente de nosotros solo hay una soga. Entonces esto no puede coexistir, la soga y nuestra idea de que es una serpiente.
Buscamos en la soga si hay una serpiente y concluimos que no, aquí no hay una serpiente. Lo mismo sucede con la percepción que tenemos del yo. Reconocemos que no es posible. La manera en la cual nos aferramos al yo y la manera en la cual los 5 agregados existen, esto no corresponde, no son idénticos, no tienen las mismas características. Esto quiere decir que nuestra percepción del yo es confundida, está confundida, sí, es confusa. Y cuando hacemos una meditación analítica, investigamos si es de verdad el caso que los 5 agregados son idénticos al yo. Y cuando nos damos cuenta de que esto es una contradicción, la manera en la cual las cosas existen y la manera en la cual nos aferramos a ellas, este es el resultado de nuestra meditación analítica. Y entonces, la manera en la cual percibimos lo que sucede, los 5 agregados, por ejemplo, es posible que cómo percibimos los agregados y cómo nos aferramos al yo, ¿existen en armonía o no? 다 디양 돈다 친윤윤 증가의 슈바이나 내가 라고 가르스나 둘 여발라 때니 둘진 셰바께 봐 말해 둘진 셰베게 둘 파르타샤 내가 들다 와 만주 다 둘진 셰바 코랑 와라 가리 딩겨 그랬으나 둘 여바 송사 네 통바래 했으니 둘 임바다 여바 송사 아니 네 셰바께 봐 딩겨 와 코랑게 되니 딩겨 그래 뇌니 술라 가래 둘진 셰바 코랑기 툴니 둘 파스에 샤바라 마도 둘 여발라 때니 둘진 셰바께 봐 말해 내 인디 닭 나나서 투 용도 가리 통교열에서는 닭 여발라 때니 아니 게 닭도 짐바 인스니 삼로 코인 거 봐. 이는 왜 니술 가리 계란게 닭도 짐발라 때니 닭도 중화를 마도 닭 여발라 때니 닭도 짐바 수 중화 말에 스타디 내가 디레. 대한 식 뉴스에나 가리 now 당아주 나왔어 그러와 셈라 때니 율출바디 파 중샤바를 마도 율출발라 때니 셈디 추 중샤바 말레스 나와당 셈세 그러와 셈라 때니 나와디 중샤바를 마도 나와라 때니 셈 중샤바 말레스 내가 디 하거나 Okay. 다 도도라고 들 Llegamos a un punto muy importante que quiero enfatizar y compartir con ustedes. No es que, que porque hay una serpiente, es que la mente se aferra que la mente está confundida por la existencia de la serpiente. No es porque de hecho hay una serpiente que exista, que la mente confundida, que piensa que las cosas existen, surge. Es debido a nuestra percepción confundida que imputamos que hay una serpiente allá afuera. No es porque hay una serpiente allá afuera. Es debido a un estado mental confundido que nosotros, en consecuencia, imputamos o proyectamos la apariencia de una serpiente. ¿Y por qué nos aferramos a que hay ahí una serpiente? ¿Por qué pensamos que está ahí? No es que estemos fingiendo, ¿verdad? De verdad pensamos que hay una serpiente ahí, percibimos que hay una serpiente en esta habitación, pero en realidad no hay una serpiente. Y todo lo que estamos percibiendo es el resultado de nuestra confusión. Es una
percepción confundida es una mera imputación. Y es lo mismo con el yo. No es porque haya un yo en algún lado que nosotros nos aferramos a este yo. No es porque haya un yo allá afuera que esta confusión surge. Pensamos que hay algo ahí afuera realmente. Pensamos que hay algo que existe como un objeto en el cual podemos confiar, pero no es así. Es una percepción confundida que imputa que el yo existe. Podemos decir que con base en la confusión y con base en el aferramiento al ego que proyectamos este yo, no es porque hay un yo allá afuera que nos aferramos a este yo. En pocas palabras podríamos decir, se basa en la mente. Es con base en la mente que tenemos percepciones. Es con base en la mente que las apariencias surgen y no de otra manera. No es debido a las apariencias que la mente surge. Mm, pena uh, pena ngala chasha waina ni dus tayondu kari tongo yoresena bebe ki shingi chokze nyingje buchi tongo yorwa ni kari dingo yoresena pake di shingi chokze nyingje buchi yinba song zang se ni tongba res di dingo yor wa nangwa ki yula tene nge di semdi jungba res dingo yor ngoy nisu la kari resena nga mi yinba tang nga beba yinba chik songza nga la mi yinba cha tang bebe kin basha yoba yindu deki basha kin nuba minba la tenne ani di chokze nyingche boji tong song war ma do page chokze yinba la tenne nga tong ma mare pena keranzo inji chigi tadi peje nyingche bo tong go yu mare dega na shingi dela chi semje shenpa chi yoba yana chazangi dire tong go marwa Por ejemplo, cuando yo veo frente de mí, ¿qué es lo que veo? Veo una mesa decorada al estilo tibetano, muy hermosa, y pienso, ahí afuera hay una mesa. Y el proceso como funciona es que yo creo que hay una mesa que existe ahí afuera. Esta percepción, yo veo una mesa. ¿Por qué diríamos que vemos una mesa? Porque existe ahí afuera, ¿no es cierto? Mi percepción, yo digo que veo una mesa hermosa, una mesa tibetana allá afuera, porque está realmente allá afuera. Podemos ver cómo estas dos cosas se relacionan. Cuando digo yo, soy un humano, soy tibetano, tengo la tendencia, el patrón, ¿no? La mentalidad de una persona tibetana. Y es por la maduración de estas tendencias que cuando veo aquí, veo una mesa que a mí me parece muy hermosa y muy agradable. ¿Por qué?
Porque está decorada a la manera tibetana. Mi percepción de lo que yo llamo una hermosa mesa tibetana, pienso que existe allá afuera. Pienso que la puedo ver porque existe allá afuera. Tal vez haya occidentales a los cuales esta mesa no les parezca hermosa, no les parezca tan linda como me lo parece a mí. Puede haber otros tipos de seres sintientes que tampoco compartan esta percepción. Es con base a la mente que tengo que yo percibo que esta mesa es hermosa. 다도 나도 도시나 nganzu namju table yimba songza nge table thongware dingyor wa yul dingon la legdo wa ini ya ngoi ni sula karresna nga mi yimba songza di table thongware ma to table yimba songza nga thongwa mares nganzu namju kar dingyor sna yul khorang di table yimba songza nge table thongware de yul dingon la legdo wa yumsen de ngol legdo wa ngoi ni sula karresna nga mi yimba songza nge di table thongware ma to 파게 디 율리 임바 손사 알라 테이블 통화 말해. That's this sigdi 카보르 차이. La manera en la cual percibo la mesa, pienso, la mesa existe allá afuera, de verdad hay una mesa allá afuera. Y porque hay una mesa allá afuera es que yo la puedo ver, yo puedo aprenderla. Pero de hecho lo opuesto es el caso. Y es porque yo soy un ser humano, porque tengo los sentidos que tengo, la mente que tengo, las percepciones que tengo. Y es con base en esto que yo puedo ver una mesa, que puedo percibir que hay una mesa. 베는데리 심이제나 거기 통말 봐. Por ejemplo, un gato no percibe esto como una mesa. 기시 테이블 임비 김생기 테이블 ngala 나와 있나 심이게 테이블 통고가를 녜 테이블 통고리 통고입니다 봐. 심이라 테이블 통에게 바사 메바레 제자 마통 바레 ngala 예바레 저 딘디가레 율 말에 율진레스. No es una realidad objetiva, es una realidad subjetiva. Y es porque yo soy una persona humana, es que puedo decir, veo una mesa. La psicología de un gato está muy alejada de esta noción de mesa. No tienen el mismo tipo de percepción, ¿no? Y no piensan esto es una mesa. Así que no es el objeto el que es responsable de la percepción, sino el sujeto. El sujeto es responsable de esta percepción. 근데 임바인디 돌디나 가르시고스나 닥디 다진기 파르스에 샤바나 마도 달라테니 다진 추게 샤바 마레스 당이고 되리. Es debido al aferramiento al ego que imputamos un yo. No hay un yo afuera existente que justifique este aferramiento. 다디인디 뭐에기 네술당 단지 타라 주생의 셰바나시 뭐에기 네술데다 나라주 진당이데 다다 고슈로데래. Regresando al ejemplo de la serpiente y la soga, en realidad, o sea, tenemos cómo son las cosas y cómo nosotros nos aferramos a que existen, ¿no? Cómo consideramos que son reales. Y en el caso de la serpiente y la soga, es muy claro que no están en armonía, se contradicen la una a la otra. 그래서 다들이 돌디나 아주 다음에 고미용도 있더니
kumda mindawa yore ani soso la kare chamba na di komna ya pendo chimbo yong sigire esrwa deji kingu dus niba didini dami dazin se di login roda yimba indu dini yul se ki sem ki pa shwe shawara ma do se ki dini sem se di yul la dini chu jung shawa ma re se ne hakwa di ta ngana zu shiza ki dini gom gyabe ka so da nawa sem se shorwa ge chombo chi cha de yore. En breve, el día de hoy primero hablamos que cuando se trata de meditar y familiarizarnos con la ausencia del yo, hay muchas maneras en las cuales podemos abordar esto, muchos métodos que podemos aplicar. Y tenemos que averiguar cuál es lo que más nos beneficia, cuál es lo que mejor nos sienta, porque esto es lo que va a ser lo mejor para nosotros. Así que los animo a buscar cuál es el método que les va mejor y utilizar, aplicar esa metodología. En segundo lugar, hablamos de que cuando hablamos de aferrarnos al yo, es la imputación de la mente. Es una imputación mental nada más. ¿Y a qué me refiero con esto? No hay un objeto externo por el cual nosotros tengamos esta confusión, sino que es la mente, el sujeto. Es la responsabilidad de la mente, es desde la mente que está esta confusión y surge este malentendido. Es esta perspectiva subjetiva la que hace que nos aferremos a las cosas y que pensemos que son reales. Las apariencias son la mente. Janju semjo rimpo je mage banam ge gyore je ge ba nyam para me ba ya gone gondo belvare sho